Buenas noches para todos. Quien les habla, Paula Andrea Sánchez. Estamos el día de hoy acompañados de Andrés Felipe Arango, quien nos va a contar y nos va a explicar un poco sobre una noticia que ocurrió en diciembre del año 2023 por medio del Banco de la República. Esto se debe a la disminución de esos intereses, a la reducción de las tasas de intereses que se presentaron en esa época. Bueno, Andrés, para introducirnos un poco más en el tema, ¿podrías explicarnos qué fue exactamente lo que decidió el Banco de la República en esa fecha? Claro que sí, Paula. Un saludo muy especial para todos. Concretamente, la Junta Directiva del Banco de la República decidió reducir la tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos. Es decir, pasó del 13.25% al 13%. Recordemos que la tasa de interés es una herramienta que utiliza el Banco Central de la República para controlar la inflación y mantener una economía estable. Por ejemplo, si las tasas de interés son muy altas, los créditos, por ejemplo, de viviendas, carros o negocios se volverían más caros. Tocaría pagar más por un capital que podríamos tener a disposición. Pero por el contrario, si las tasas de intereses bajan, podemos pedir un préstamo, se volvería mucho más fácil y accesible a las personas y por lo que se promovería el gasto o la inversión. En este caso, el banco decidió bajar un poco para estimular la reactivación económica después de varios meses que se contaban con alta inflación. Recordemos que el año 2022 y el año 2023 son periodos post-pandemia y en base en esa pospandemia, pues ya todo el proceso de reactivación económica lleva a que efectivamente una de las acciones concretas sea bajar las tasas de interés. Interesante, Andrés, súper interesante. Pero, ¿qué factores influyeron para que el Banco de la República decidiera bajar esa tasa de interés? Porque si ahorita nos sumergimos un poco más en el tema desde el punto de vista macroeconómico, vamos a lograr entender esa perspectiva que tú nos estás explicando, donde hablas sobre esa inversión que podríamos hacer cada uno de los colombianos en el momento que disminuyen las tasas de intereses. Pero cuéntanos, ¿qué factores influyeron para que el Banco de la República decidiera bajar estas tasas de interés? Claro que sí. El Banco de la República menciona que el factor principal en la reducción de esas tasas de interés fue la inflación que comenzó a bajar en Colombia. En noviembre del 2023, la inflación fue del 10,15% y ya llevaba, en teoría, 8 meses consecutivos disminuyendo. Eso significa que los precios aún estaban altos, pero en teoría no se estaba creciendo tan rápido como antes. Te pongo un ejemplo sencillo, Paula. En el 2022, por ejemplo, los alimentos subían mucho de precio cada mes, tenían incrementos que en comparación con otros periodos eran los más altos. En el 2023, con toda la reactivación económica, empiezan a subir, pero un poco lento. Empieza a reducirse, en teoría, ese incremento en el valor, especialmente en productos como el arroz, la papa o las verduras. Pero sin embargo, hay otros factores que presionan también esa inflación y algunos de ellos son esos precios regulados por el gobierno, como lo era la gasolina, la energía o el mismo transporte. Por eso el Banco de la República, en medio de esos análisis, decide bajar la tasa de una forma moderada y no demasiado rápido, es decir, del 13.5 bajar a un 10 o bajar a cifras de un solo dígito. Son cifras que impactan directamente en el mercado y que por ello, pues, lo que trata de hacer el banco es una reducción progresiva para que efectivamente las condiciones de la economía se fueran ajustando. Súper, Andrés. Pero entonces, teniendo en cuenta desde el punto de vista macroeconómico, así como tú nos hablabas ahorita, quiere decir que es muy importante o es favorable que la tasa de interés disminuya. En parte, siempre, ¿no? Aunque no siempre sería prudente para una economía sana
mantener siempre a la baja. Todo va en función del comportamiento de todas esas variables que influyen ya en nuestra economía. Pero desde ese punto de vista macroeconómico, como mencionas, Paula, es importante porque básicamente las tasas de interés influyen directamente en tres cosas claves de la economía: el consumo de las personas, la inversión de las empresas y el crecimiento económico. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo práctico. Si un crédito de una vivienda pasa del 15%, supongamos, al 10%, o a cifras de un solo dígito, el 9%, muchas más familias en teoría podrían tener un acceso a comprar una casa propia. Otro caso concreto: si una empresa paga menos intereses por un préstamo, en teoría puede invertir en mayor maquinaria, en mayor empleados, en mayores recursos para aumentar su productividad. En cambio, cuando esas tasas son muy altas, la gente prefiere no endeudarse, claro, y en teoría el consumo se reduce y hablamos de que la economía se empieza a mover más lentamente. Sí, claro. Y entendemos de que la economía es muy fluctuante, ¿no? Así Por es. todo lo que sube tiene que volver a bajar para poder seguir ascendiendo. Listo, Andrés. Entonces, ya para enfocarnos en nuestro rol, ya como futuros especialistas en gestión de proyectos, ¿cómo nos afecta esta decisión que tomó el Banco de la República en esa fecha? Claro, en teoría en esa fecha y a nuestros tiempos actuales nos afecta bastante todas las decisiones que se tomen en esa instancia tan importante como es la Junta Directiva del Banco de la República. Y nos afecta bastante porque la mayoría, por ejemplo, ya aplicado a casos concretos en gestión de proyectos, básicamente la mayoría de los proyectos necesitan un financiamiento. Cuando las tasas bajan, los bancos prestan dineros más baratos, los proyectos se vuelven más viables financieramente. Vamos al ejemplo y retomemos el tema de la vivienda. Un proyecto de una construcción de una vivienda puede necesitar un crédito para el cierre financiero. Si las tasas bajan, el costo del crédito disminuye y puede, en teoría, generar un proyecto mucho más rentable y mucho más accesible para la compra. Lo mismo pasa efectivamente para los proyectos agrícolas, lo que son insumos agropecuarios, las mismas infraestructuras de sistemas de riegos o drenajes, el costo de la tubería. Para los proyectos de infraestructura, vías, carreteras, construcciones, igualmente todas esas variables de la tasa de intereses influyen. Así que por eso, para quienes trabajamos en la gestión de proyectos, es clave entender las decisiones del Banco de la República y el impacto que tiene en nuestro ejercicio. Súper, Andrés. De verdad, ahora me queda muchísimo más claro ese artículo. ¿Por qué? Porque en conclusión podemos decir que la decisión del Banco de la República lo que busca es mantener el equilibrio entre el controlar la inflación y apoyar el crecimiento económico del país. Entender este tipo de decisiones es muy importante para nosotros como futuros profesionales en gestión de proyectos, ya que estas condiciones económicas influyen directamente en esa planificación, en esa financiación, para que finalmente podamos llegar a éxito con cada uno de los proyectos. Estupendo, Andrés, me quedó súper claro el artículo. ¿Qué más quieres aportar en esta maravillosa entrevista? Finalmente, Paula, pues lo que mencionas es clave. La tasa de interés es una de las variables que en teoría es determinante para viabilizar cualquier tipo de decisiones financieras que se puedan tomar al respecto. Y aquí lo clave es entender el papel del Banco de la República y su función dentro de todo el tema de la economía, que es como ese médico que procura siempre mantener un paciente sano, estable y duradero. Eso es lo que en teoría puede ser un símil para entender un poco el papel del Banco de la República. Y en ese sentido, pues esperamos que ya entendiendo esto, podamos poner en práctica nuestro conocimiento a partir de esas noticias que son muy variables cada mes, cada año, y entender de pronto un poco lo que es a futuro, que nos puede depelar para ese principio de planeación,
poderlo ajustar correctamente a unas condiciones de mercado. Así es, Andrés. Andrés, muchísimas gracias por tu participación en este proceso tan indispensable. A ti, Dios te Paula, bendiga. bendiciones Perfecto. para todos. Hasta luego. Gracias. Chao.